Estimados profesores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Recuay, el presente es un PowerPoint, es un video que vamos a empezar a realizar la UGEL Recuay para analizar el tema de la evaluación formativa. Este es el análisis de un libro de Pedro Ravela. ¿Quién fue Pedro Ravela? Fue el coordinador internacional de PISA. Es un uruguayo, y con el trabajo de Beatriz Picaroni, Graciela Laureiro y el Instituto de Evaluación Educativa de Uruguay han trabajado este libro. Este libro se llama Cómo mejorar la evaluación en el aula y tiene conceptos muy importantes para el trabajo docente. El aprendizaje clave. Aprendizaje clave. El aprendizaje debe contribuir al crecimiento integral del estudiante. Los aprendizajes son para desarrollar un ser humano integral. Y cuando me refiero a integral, son estos aspectos humanos tanto de conocimientos, de su aplicación, de valores, con el fin de, si no se hace esto, si no se desarrolla esta educación, se van a generar carencias, espacios vacíos en el cual nuestros alumnos no van a poder avanzar porque van a tener ciertas carencias que le van a ser difíciles para desarrollar aspectos de su vida. Por ejemplo, una carencia, el no tener, por ejemplo, conceptos de una nutrición sana. El no tener los conceptos de una nutrición sana podría generar en el futuro que los jóvenes tuvieran diabetes. Por lo tanto, es fundamental estos aprendizajes claves. Docentes. Los docentes deben tener recursos que les permita evaluar con efectividad. Estos recursos son ciertos conceptos, es una teoría. Si los docentes no tienen estos recursos, si los docentes no internalizan los conceptos de evaluación formativa, van a continuar trabajando con las formas tradicionales de evaluación, la cual consiste en la memorización de ciertos conceptos y que se repitan en un examen escrito. Se tiene que los docentes de Recuay tienen que tener esta información actualizada y de calidad que le permita evaluar mejor el desempeño de cada alumno, evaluar mejor el desempeño e identificar las áreas de oportunidad, aquello que nuestra sociedad, nuestro contexto le da para su avance. Papel de la evaluación. ¿Por qué se evalúa? ¿Cuál es la causa de la evaluación? ¿Cuál es el motivo de la evaluación? El motivo de la evaluación es identificar estas brechas, estos espacios vacíos, estos espacios que necesita el alumno para su desarrollo integral. En muchos aspectos referidos a la realización del derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad. Tenemos que identificar que al momento tenemos ciertas limitaciones y por lo tanto es fundamental la evaluación educativa dentro del aula. En los últimos años se han dado múltiples evaluaciones externas, por ejemplo la evaluación censal. Sin embargo, lo fundamental es esta evaluación dentro del aula, en la cual la evaluación es para identificar aquellas brechas y que el profesor pueda disponer todas las acciones para la mejora del aprendizaje de los alumnos. Siguiente. ¿Cuál es el fin que nuestros niños reciban
una cantidad determinada de educación obligatoria. ¿Por qué los niños tienen que ir a las escuelas? Muchas veces, si no sabemos para qué los profesores, si no sabemos para qué están viniendo a la escuela, y el motivo es preguntas internas para el profesor. El profesor tiene que tener claro estas 4 preguntas. Primero, ¿sabemos para qué enseñamos o no sabemos para qué enseñamos? No sabemos qué enseñar para lograr estos objetivos. No sabemos elegir la estrategia para enseñarlo. Y no sabemos evaluar. Es fundamental cuál es el motivo, la causa del maestro en un aula. ¿Cuáles son los objetivos del maestro en el aula? ¿Cuáles son las estrategias que el maestro debe utilizar en el aula? Y cómo evaluar al estudiante. Siguiente. ¿De qué depende la enseñanza? La enseñanza depende de cada maestro. De cada maestro que debe entender el sentido de la educación. ¿Cuál es el sentido de ser profesor? De ser maestro. Es capaz desarrollar contenidos y que estos contenidos sean repetidos y que a partir de la repetición de los contenidos el alumno tiene una excelente evaluación. ¿Ese es el sentido de maestro? ¿O el sentido es el desarrollo integral? Y el propósito que debe cumplir para desarrollar una educación integral, y es necesario ciertos consensos de la sociedad, el motivo para qué educar, pero estas son preguntas que cada maestro debe responder y depende de la formación del maestro. Siguiente. Evaluación formativa y sumativa. Son formas complementarias, la formativa y la sumativa. Muchas veces no sabemos desarrollar la evaluación formativa y tenemos graves problemas en algunas instituciones educativas porque algunos docentes tienden a tener en la evaluación como una repetición de aprendizajes. Primero, no hay una forma única ni mejor para evaluar en la clase. Cada profesor tiene diferentes formas de evaluación. Y las evaluaciones deben construirse a partir de un contexto. No es lo mismo, no podría ser lo mismo una forma evaluativa en el Joseph A. Mary High School de Jesús María o en el colegio de Tapacocha, Ticapampa o de Maravia. Los contextos son distintos, las realidades son distintas, las necesidades de aprendizaje son distintas. Los mecanismos de evaluación no pueden ser fijos. El maestro puede utilizar diferentes formas de evaluación. Evaluamos para que se fomente la reflexión y la crítica del estudiante. Que el estudiante reflexione y critique. La evaluación formativa es la evaluación auténtica, en el sentido que es parte del desarrollo del aprendizaje. Por favor. Ya está. Para tener una evaluación formativa, ¿cómo es la evaluación formativa? Primero, tenemos que explicar en la clase los criterios y explicar a nuestros estudiantes el primer día de clase, la segunda semana de marzo que se va a iniciar las clases, decirle a los estudiantes: estimados alumnos, vamos a empezar las clases y vamos a evaluar de esta manera. Y estos son los criterios. Y esta es la evidencia. Entonces el alumno, por la evaluación formativa, en el primer día de clases va a saber exactamente cómo va a ser evaluado. Y esto reduce la incertidumbre. No puede haber incertidumbre en clase.
¿A qué se refiere? A que el alumno debe conocer exactamente cuál es la forma en la cual se le va a calificar al finalizar el periodo. La evaluación debe estar fundamentada con respecto a los objetivos de la enseñanza y en el sentido de la educación de manera consensuada. Siguiente. Formas de evaluación en la clase. Se debe incentivar la autoevaluación. El alumno se autoevalúa, el alumno analiza su propio aprendizaje y su compañero también lo evalúa. Se evalúan entre los compañeros en una coevaluación y se hacen prácticas reflexivas en los estudiantes. Y lo que se busca son estudiantes proactivos. ¿Qué quiere decir esto? Queremos decir que los propios alumnos deben analizar en sí mismos cuáles son sus niveles de aprendizaje hacia sí mismos, hacia ellos como persona. Algo intrínseco, interno, ¿no? Siguiente. La lógica básica de la evaluación. El punto de partida analiza con los propósitos. Y estos propósitos muchas veces los tenemos en el currículo nacional. Se establecen afirmaciones valorativas, se analizan criterios de valor, evidencias empíricas, es decir, de los desempeños del currículo nacional que aparecen en los diferentes grados, aparecen una serie de lo que el alumno debería aprender y cuál es el instrumento que voy a evaluar que me identifica lo que el alumno va a aprender. Por ejemplo, podría ser un ensayo. Y esto a partir del currículo nacional. Bueno, en este caso llevándolo al Perú. Ahora, se llega a una conclusión evaluativa o juicio de valor. Hay una evaluación perceptiva a partir de una observación y una evaluación inferencial. La evaluación inferencial mayormente se realiza con estos instrumentos que tenemos, ¿no? Como las rúbricas. Las rúbricas nos ayudan para realizar una evaluación inferencial. Siguiente. Ahora, el elefante invisible. Los exámenes y las calificaciones son el esqueleto de nuestros sistemas educativos. Ahora, evaluar requiere corregir gran cantidad de tareas. En horarios que los profesores no están trabajando o en casa. Y evaluar es la única forma que los estudiantes se involucren. Se invierte en evaluación a gran escala. Existe el trabajo, la evaluación censal, las evaluaciones macro. Sin embargo, lo fundamental es desarrollar las evaluaciones que ocurren dentro del aula. Es decir, la forma en que cada maestro evalúa dentro del aula. Formación docente. Conceptos. Evaluación formativa, evaluación sumativa y diagnóstica. Concepto de estadística, medio, modo. Cada docente aprende a evaluar como puede, en forma más o menos intuitiva. Porque muchas veces las limitaciones de las capacitaciones van en el tema de la evaluación. Algunos docentes no tienen estas bases teóricas para desarrollar la evaluación. Siguiente. La evaluación como forma de conocimiento. Toda decisión se hace porque primero se evalúa algo. Defino que quiero, por ejemplo, desarrollar una clase, por ejemplo en inglés, de verbos más avanzados, pero ¿cómo puedo desarrollar verbos avanzados si los alumnos ni siquiera conocen el verbo to be? Por ejemplo, necesitamos evaluar para tomar decisiones de aprendizaje. Diferentes especialistas pueden llegar a diferentes juicios de valor. Este es el problema también de la evaluación, que la evaluación tiende a ser subjetiva. Un profesor evalúa de manera distinta a otro maestro.
Ahora, la evaluación es el acto o proceso cognitivo por el cual establecemos una afirmación acerca de la calidad, valor o importancia de cierta entidad. Por favor, siguiente. Subjetividad. ¿Existe subjetividad en la evaluación? Sí. Cada maestro va a tener su propia característica de evaluación. Sin embargo, lo que no debe existir en la evaluación es la opacidad. ¿En qué sentido? En que el alumno no sabe cómo lo van a evaluar. O sea, definimos que sí existe subjetividad, pero las formas de evaluación deberían ser lo más públicas para los estudiantes. Siguiente. Evaluación formativa y aprendizaje profundo significativo. Existe una relación. La evaluación formativa está en relación con el aprendizaje significativo y está en relación con el contexto y mostrarle la utilidad a los estudiantes de lo aprendido. La evaluación formativa es parte del aprendizaje en el sentido que se retroalimenta de forma permanente en los aprendizajes y se promueve la reflexión del alumno. No podríamos llamar que la evaluación formativa es para poner ciertas notas. Eso podría ser la evaluación sumativa. Pero es fundamental el desarrollo de esta evaluación para fomentar la educación integral en los alumnos. Siguiente. ¿Qué aprendizajes promueven las actividades de evaluación que proponemos a nuestros estudiantes? Las investigaciones en América Latina demuestran que las actividades de evaluación son de baja demanda cognitiva. Quiere decir que en líneas generales en América Latina la evaluación es sumativa, es conductual, se repiten los aprendizajes y no hay mucho desarrollo. Las actividades que predominan son para recordar, memorizar, repetir y no desarrollan el análisis ni la comprensión. Este es el diagnóstico de América Latina. Siguiente. La finalidad de la evaluación. ¿Por qué se evalúa? Se evalúa porque con esto demostramos lo que los alumnos han aprendido. Y para ayudar a los alumnos en sus procesos de aprendizaje. Son dos. Por una parte, la evaluación, las notas, lo va a conocer su papá, la comunidad, qué alumno le sirve para la universidad, para institutos o para una beca, pero por otra parte sirve para que el propio alumno, la evaluación, sirva para desarrollar su propio análisis de aprendizaje. Siguiente. Carácter cultural de la enseñanza. El carácter cultural de la enseñanza explica dificultades para cambiarla. ¿Por qué? Porque tenemos rutinas. Algunos docentes, algunos maestros son rutinarios, rutinas culturales, en el sentido que repiten las formas de evaluación repetitivas, memorísticas y con un examen escrito, como documento final del aprendizaje. Es necesario que los maestros inviten a otros maestros para que los observen y también los critiquen, para mejorar la práctica de la profesión docente. En algunos casos, a algunos docentes les resulta difícil el recibir una orientación. Y más, por ejemplo, realizar trabajos colegiados, en el cual compartan información entre los propios colegas. Siguiente. ¿Qué aprendizaje promueven las actividades de evaluación que proponemos a nuestros estudiantes? El propio desarrollo de la enseñanza necesita la evaluación formativa. La enseñanza necesita la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque regula la acción del docente y el aprendizaje del alumno. Porque retroalimenta de forma permanente.
porque verifico su trabajo del alumno y le doy recomendaciones para su mejora. No me da un trabajo el alumno y ya, le pongo 15, o le pongo 0,9, o le pongo 0,8, o le pongo A, o le pongo B, o le pongo C, pero tengo que retroalimentarlo. Los trabajos no se evalúan al final, sino es un proceso constante, es una participación constante del docente para ver el aprendizaje de los alumnos. Siguiente. Actividad de evaluación. Constituye una unidad en sí misma. Tiene dos elementos. Toda actividad de evaluación, toda actividad es una tarea. Toda actividad es una tarea y toda actividad desarrolla información que el alumno debe leer y comprender. En este caso, una actividad puede ser una tarea o una evidencia, pero a la vez el alumno desarrolla aprendizajes, las cuales debe reflexionar de estos aprendizajes. Muchas actividades de evaluación contienen únicamente un enunciado, o sea, muchas actividades son solo una tarea, pero no hay el análisis de la información o la reflexión. Debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué necesitas pensar y hacer el estudiante para construir la consigna que le hemos planteado? ¿Qué tipo de información o situación debe leer, comprender y procesar? Destacamos la necesidad de revisar las actividades de evaluación. Primero tenemos que volver a identificar, analizar las actividades de evaluación, cómo estamos evaluando. Tendríamos que analizar con nuestros colegas, compartir información, hacer ese análisis intrínseco si estamos bien en este proceso de evaluación, ¿no? Siguiente. Debemos mostrar la importancia que tiene el uso de situaciones auténticas. ¿Y qué es una situación auténtica? Una situación auténtica la podríamos definir como la utilización, en este caso, del contexto para lograr ciertos aprendizajes. Es decir, si vamos a realizar aprendizajes y desarrollar un aprendizaje significativo, tenemos que ubicarnos en contextos reales. Preguntas que logren identificar, crear una realidad, podríamos decirla, virtual. Michael Scriven, en los años 60, definió evaluación formativa y sumativa. La sumativa es para calificar al alumno y la formativa para adaptar el proceso didáctico a las necesidades del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando es la evaluación formativa, yo tengo un alumno, identifico que no está en el mismo nivel que sus compañeros y desarrollo actividades de aprendizaje para su mejora. Lo otro sería que veo que un alumno tiene diferentes necesidades y simplemente lo desapruebo. Y no me importa, y no me importaría el dar procesos de retroalimentación. Siguiente. Existe una evaluación para la certificación. Es parte de nuestro rol. Y en especial en educación superior. Hay una responsabilidad también con la certificación para certificar en especial a los profesionales en educación superior. Siguiente. Concepciones erróneas. Existen ciertos errores de la evaluación formativa. Por ejemplo, algunos relacionan la evaluación formativa con los valores, no tiene que ver nada con eso. O la evaluación formativa como una evaluación antes de la evaluación final, digamos, entre comillas, como una preevaluación. Eso no es evaluación formativa. Siguiente. Evaluación formativa, primero, trabaja con los procesos cognitivos. Trabaja con los procesos cognitivos. Dos, los docentes
permanentemente preguntan para identificar las necesidades de aprendizaje. 3. Los profesores, el propósito de la evaluación es ayudar al alumno en los logros educativos esperados. Si yo, en un colegio de quinto de secundaria, tengo el 80% de alumnos desaprobados, entonces estoy interpretando que los docentes no han desarrollado la evaluación formativa, no han visto las carencias o las necesidades de aprendizaje o aquellas brechas que se requiere para mejorar estas necesidades de los estudiantes. Siguiente. Pocos docentes promueven la reflexión en los alumnos de lo que están aprendiendo. Las devoluciones en el sentido de que recibo un trabajo o una tarea del alumno y yo le devuelvo, pero le devuelvo con ciertas ideas para que mejore el trabajo. Y dándole estas ideas y no solo una calificación. La evaluación formativa explica, lo más común es que los docentes pongan los errores y las cosas que están mal en un trabajo. Y los profesores algunas veces se enfocan en el error y la calificación. Por lo tanto, ¿cuál es la relación de la evaluación formativa en el trabajo? Es que el maestro, al tener el trabajo, identifique aquellos aspectos que se pueden mejorar y se le devuelve al alumno y el alumno mejora estas premisas, estas acciones, estos trabajos. Siguiente. La calificación de los exámenes y tareas está privilegiando los errores. Muchas veces no están trabajando con los estándares y algunas veces la retroalimentación se reduce a una X, a está mal, a le pongo una X y le pongo 0, y esa es una mala forma, una mala práctica. Siguiente. Se debe revisar las concepciones y las prácticas de evaluación en el aula. Debemos todos trabajar hacia lograr la formación formativa. Y los docentes deben manejar distintas concepciones y preocupaciones sobre la evaluación formativa. Siguiente, y este es la última plantilla. ¿Qué es la evaluación formativa? ¿Qué es la evaluación formativa? Primero, es continuo porque devuelvo los trabajos, retroalimento de forma permanente, ayudo al alumno, identifico sus brechas, pero para ayudarle. Segundo, es parte de la estrategia de enseñanza, porque la evaluación formativa, al ser continua, no me da de conocer aquello que necesitan aprender. Si yo realizo una evaluación formativa en una clase de historia y veo que los alumnos no tienen ciertos conceptos de ciertas categorías, desarrollo esas categorías, porque no podría avanzar bajo ciertos conceptos cuando el alumno no tiene, por ejemplo, ciertos bagajes culturales. Se concreta en involucrar a cada alumno en el aprendizaje. Se reflexiona de lo que se realiza. Se reflexiona sobre la producción de los alumnos. Y el docente ajusta sus estrategias a su propuesta y sus necesidades. Entonces, los docentes de Recuay hemos tenido este resumen de este libro con el fin que vayan desarrollando estos conceptos de evaluación formativa para el año 2020. Mi nombre es René Gabriel Yepes, Huamán, aquí en la Unidad de Gestión Educativa Local de Recuay,
Gracias, maestro, por ver este video.